Las aventuras de Tom Sawyer, un cuento infantil. En el pequeño pueblo de San Petersburgo, a orillas del río Mississippi, vivía un niño travieso e ingenioso llamado Tom Sawyer. Tom, junto a su amigo Huckleberry Finn, un chico aventurero y libre de espíritu, disfrutaba de una vida llena de travesuras y aventuras. Tom era un maestro de la evasión de sus responsabilidades y de la creación de planes ingeniosos para escapar de la escuela, las tareas del hogar y los sermones de su tía Polly, quien lo criaba con amor pero con firmeza. Junto a Huck exploraban los bosques y cuevas que rodeaban el pueblo, buscando tesoros escondidos y viviendo mil emocionantes peripecias. Un día, mientras asistían a un funeral en el cementerio, Tom y Huck presenciaron un terrible crimen. El doctor Robinson, un médico local, asesinaba a otro hombre en un duelo. Aterrorizados, juraron guardar el secreto, sin saber que su descubrimiento los convertiría en piezas clave para resolver el misterio y llevar a la justicia al verdadero culpable. Las aventuras de Tom no se limitaban a la tierra firme. Junto a Huck construyó una balsa y navegó por el río Mississippi, viviendo como piratas y soñando con encontrar un tesoro escondido. Durante su viaje fluvial, se encontraron con Jim, un esclavo fugitivo que buscaba la libertad. Tom, a pesar de los prejuicios de la época, se encariñó con Jim y decidió ayudarlo a escapar hacia el norte. En su camino, Tom y Huck se enfrentaron a diversos peligros y desafíos. Escaparon de cazadores de esclavos, se adentraron en una cueva oscura y misteriosa, y vivieron momentos de gran tensión, mientras el doctor Robinson los buscaba para eliminar cualquier testigo de su crimen. A pesar de las dificultades, Tom nunca perdió su ingenio ni su capacidad para encontrar soluciones creativas a los problemas. Su astucia y su valentía lo convirtieron en un héroe local al desenmascarar al verdadero asesino y ayudar a Jim a alcanzar la libertad. Las aventuras de Tom Sawyer le enseñaron valiosas lecciones sobre la amistad, la lealtad, la justicia y la importancia de luchar por lo que uno cree correcto. Su espíritu aventurero y su capacidad para ver la vida como una gran aventura lo convirtieron en un ícono de la literatura infantil, inspirando a generaciones de lectores con sus travesuras y su corazón bondadoso. El jardín secreto. En la sombría y lluviosa ciudad de Manchester, Inglaterra, vivía una niña llamada Mary Lennox. Tenía apenas 10 años, pero ya había conocido la dureza de la vida. Huérfana de madre y con un padre ausente, Mary era criada por sirvientes que la trataban con indiferencia. Su única compañía era una muñeca y un viejo loro llamado Reginald. Un día, la vida de Mary dio un giro inesperado. Su padre, un rico empresario, se vio obligado a mudarse a una mansión ancestral en las afueras de Yorkshire para escapar de un brote de cólera. Mary, sin embargo, no estaba entusiasmada con la idea. La mansión le parecía lúgubre y fría, y el páramo que la rodeaba era aún más desolador. Para empeorar las cosas, Mary descubrió un secreto que la familia Craven había ocultado durante años: un hermoso jardín amurallado, abandonado y cubierto de maleza. El jardín había sido sellado por orden del antiguo señor Craven, tras la muerte de su esposa, Lily, quien lo había amado profundamente. Llena de curiosidad, Mary se propuso reabrir el jardín y devolverle su antigua gloria. Encontró una llave escondida, y con la ayuda de Deacon, un joven de la aldea que poseía un don especial para comunicarse con los animales, comenzó a trabajar arduamente para desenterrar las flores y plantas que habían estado ocultas durante tanto tiempo. Mientras Mary y Deacon trabajaban en el jardín, descubrieron que no estaban solos. Colin, el primo inválido de Mary, los observaba desde su habitación en la mansión. Al principio, Colin era arisco y amargado, pero la bondad y la alegría de Mary, junto con la conexión que encontró con Deacon y la naturaleza,
lo ayudaron a salir de su aislamiento y abrir su corazón. Juntos, los tres niños transformaron el jardín secreto en un lugar mágico lleno de vida y color. Las flores florecieron, las abejas zumbaron y los pájaros cantaron, creando una atmósfera de paz y alegría que nunca antes había existido en la fría y sombría mansión Craven. A medida que el jardín florecía, también lo hacían los niños. Mary, que antes era malcriada y egocéntrica, se convirtió en una niña amable y cariñosa. Colin, que había estado postrado en cama durante años, recuperó su fuerza y vitalidad gracias al aire fresco y al ejercicio en el jardín. Y Deacon, el niño de la aldea, encontró un hogar y una familia en la mansión Craven. El jardín secreto se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para los tres niños. Les enseñó el poder de la amistad, la importancia de la naturaleza y la capacidad de encontrar la belleza, incluso en los lugares más inesperados. La historia de Mary, Colin y Deacon nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza de encontrar la alegría y la felicidad si abrimos nuestros corazones al mundo que nos rodea. Fin. Las Crónicas de Narnia. En las brumosas calles de Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, vivían 4 hermanos: Peter, el mayor y responsable; Susan, la sensata y práctica; Edmund, el revoltoso y bromista; y Lucy, la pequeña e imaginativa. Un día, debido a los bombardeos, fueron enviados a vivir a una antigua casa de campo, a cargo de un excéntrico profesor. Atrapados por el aburrimiento y la lluvia, los hermanos exploraban cada rincón de la mansión. Fue así como Lucy, jugando a las escondidas, se refugió en un viejo ropero repleto de abrigos polvorientos. Sin esperarlo, el interior del ropero se transformó en un túnel helado y oscuro. Lucy, asustada pero curiosa, se arrastró por él y salió a un mundo completamente distinto. Un mundo cubierto por un manto de nieve eterna, con árboles desnudos y un silencio sepulcral. Un fauno, una criatura mitad hombre, mitad cabra, la encontró temblando de frío. Con voz dulce y un poco triste, le explicó que se encontraba en Narnia, un reino mágico, sumido en un eterno invierno, bajo el cruel gobierno de la bruja blanca, Jadis. La bruja blanca había maldecido la tierra y condenado a Narnia a un invierno sin fin. Lucy pronto se reencontró con sus hermanos, que sin creer su historia al principio, la siguieron hasta el ropero mágico. De repente, se vieron envueltos en una ventisca de nieve que los arrojó a Narnia. Asombrados, observaron un paisaje desolador. Un calorcito los guió hacia un farol que colgaba de un farolero, que, para su sorpresa, era un fauno. Se trataba de Tumnus, quien les confesó haber sido obligado por la bruja blanca a atraer a humanos a Narnia para ser convertidos en piedra. Horrorizados, pero conmovidos por la amabilidad de Tumnus, los hermanos decidieron ayudarlo. Desafortunadamente, fueron descubiertos por los lobos de la bruja blanca y llevados a su palacio de hielo. La bruja blanca, una mujer hermosa pero helada en su interior, quedó perpleja al ver a los 4 hermanos. Ofreció a Edmund delicias turcas a cambio de traicionar a sus hermanos, y el chico, tentado por la golosina, reveló su escondite. Jadis encarceló a Peter y Susan, mientras que Lucy escapó con la ayuda de un simpático tejón llamado Tom, quien las llevó a la guarida del gran león Aslan. Aslan, el verdadero rey de Narnia, era majestuoso y sabio. Con su voz tranquilizadora, explicó a Lucy que los hermanos Pevensie eran los elegidos de una antigua profecía, destinados a liberar a Narnia del yugo de la bruja blanca. Lucy regresó con sus hermanos, quienes habían escapado de la bruja gracias a la astucia de Peter. Aslan les dio a cada uno un regalo simbólico, un escudo y una espada a Peter,
un arco y un carcaj con flechas a Susan, y un cuerno mágico a Lucy. Edmund, quien se arrepentía de su traición, se unió a ellos con la firme determinación de enmendar su error. Guiados por Aslan y sus nuevos aliados, los hermanos Pevensey emprendieron un viaje épico por toda Narnia. Se unieron a un valiente ejército de castores parlanchines, tejones leales, enanos resistentes y criaturas fantásticas. Juntos, enfrentaron peligros inimaginables como los temibles lobos de la Bruja Blanca, los crueles Fenris, unos lobos gigantes, y las criaturas de piedra que custodiaban los puentes. En el camino, Peter se forjó como un líder valiente e intrépido. Susan demostró su inteligencia y habilidad con el arco, y Lucy, con su fe inquebrantable en Aslan, inspiró a todos. Edmund, por su parte, arriesgó su vida para salvar a sus hermanos y redimirse por su traición. Finalmente, llegó el día del enfrentamiento final. Las huestes de la Bruja Blanca y el ejército de Narnia se encontraron en la gran batalla de Veruna. La batalla fue feroz y sangrienta, pero gracias al valor de los Pevensey, la astucia de Aslan y la unión de todos los habitantes de Narnia, la Bruja Blanca fue derrotada y el invierno eterno se desvaneció. La primavera, con su verdor y calor, volvió a Narnia. Los hermanos Pevensey fueron coronados reyes y reinas de Narnia. Gobernaron con justicia y sabiduría durante muchos años. Narnia prosperó bajo su liderazgo. Harry Potter. En un pueblito aburrido, llamado Little Whinging, vivía un niño de cabello negro azabache y ojos verdes esmeralda, llamado Harry Potter. Harry era un huérfano que vivía bajo el techo de sus horribles tíos, Vernon y Petunia Dursley, y su primo Dudley, un niño mimado y malcriado. Los Dursley odiaban a Harry y lo hacían dormir en un pequeño armario debajo de las escaleras. Lo culpaban de todo lo malo que sucedía y lo trataban con desprecio. Todo cambió el día del 11º cumpleaños de Harry. Llegaron cartas sin parar a la casa de los Dursley, dirigidas a Harry. Su tío Vernon, enfurecido, hizo lo imposible para que no las recibiera, pero las cartas siguieron llegando, incluso apareciendo mágicamente en el pudding de cumpleaños de Dudley. Finalmente, un gigante bonachón llamado Rubeus Hagrid irrumpió en la casa y le reveló a Harry una verdad asombrosa. Era un mago. Hagrid explicó a Harry que sus padres, Lily y James Potter, habían sido magos muy queridos asesinados por el malvado mago Lord Voldemort, quien también había intentado matar a Harry cuando era un bebé. Sin embargo, un hechizo protector lanzado por su madre lo había salvado, dejando a Voldemort sin cuerpo y debilitado. Harry, sin saberlo, era famoso en el mundo mágico por ser el niño que vivió. Hagrid llevó a Harry al Callejón Diagon, un callejón escondido en Londres repleto de tiendas mágicas. Allí, Harry se equipó con todo lo necesario para ser un mago: una varita mágica de acebo y pluma de fénix, un caldero de peltre, libros de pociones y encantamientos, una lechuza llamada Hedwig y, por supuesto, una túnica y un sombrero seleccionador para su nueva escuela.
el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Hogwarts era un castillo magnífico, escondido en las montañas de Escocia. Al llegar, un barco volador llevó a Harry y a otros estudiantes de primer año hasta el majestuoso colegio. Allí, el sombrero seleccionador lo ubicó en la casa Gryffindor, conocida por su valentía y caballerosidad. En Gryffindor, Harry hizo dos grandes amigos: Ron Weasley, un pelirrojo pecoso proveniente de una familia numerosa de magos, y Hermione Granger, una niña inteligente y estudiosa con un gran conocimiento de magia. En Hogwarts, Harry aprendió todo tipo de cosas maravillosas: pociones con la profesora Snape, una mujer severa con un especial desagrado por Harry; encantamientos con el profesor Flitwick, un encantador brujo diminuto; vuelo con la estricta Madame Hooch; y herbología con la dulce profesora Sprout. Pero Hogwarts no era solo un lugar de aprendizaje, también era un lugar lleno de aventuras. Harry, Ron y Hermione se enredaron en un misterio que involucraba a la piedra filosofal, un poderoso objeto guardado en las cámaras subterráneas del castillo. La leyenda decía que la piedra filosofal podía otorgar la inmortalidad, y Voldemort estaba desesperado por encontrarla. Los tres amigos se enfrentaron a una serie de desafíos para proteger la piedra: un juego de ajedrez gigante, un laberinto de plantas peligrosas y un acertijo con lógica y pociones. Harry descubrió que el profesor Quirrell, un profesor de defensa contra las artes oscuras, estaba poseído por el espíritu de Voldemort y buscaba robar la piedra filosofal. En una batalla final, Harry se enfrentó a Quirrell, Voldemort. Gracias a la protección que su madre le había dado y a su propia valentía, Harry pudo detener al mago oscuro, quien huyó derrotado una vez más. La piedra filosofal fue destruida para evitar que cayera en las manos equivocadas. Harry, Ron y Hermione se convirtieron en héroes por su valentía y su amistad. El final del año escolar llegó con una gran fiesta en el gran comedor, donde Gryffindor ganó la copa de la casa gracias a sus esfuerzos. Harry, quien ya no se sentía como un niño no deseado en un armario bajo las escaleras, se dirigía a su segundo año en Hogwarts con sus mejores amigos a su lado, ansioso por las nuevas aventuras que le depararía el mundo mágico. El zapatero y los elfos. En un pequeño pueblo, vivía un zapatero honrado y trabajador llamado Martín, junto a su esposa Marta. Aunque eran pobres, eran felices y siempre ayudaban a los demás. Una noche, Martín se quedó trabajando hasta tarde para terminar un pedido urgente. De repente, escuchó un pequeño golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a dos pequeños elfos que le pidieron que les hiciera un par de zapatos cada uno. Martín, conmovido por la petición de los elfos, aceptó trabajar toda la noche para terminar sus zapatos. Los elfos, agradecidos, le dejaron una bolsa de oro y desaparecieron en la oscuridad. Al día siguiente, Martín y Marta se sorprendieron al encontrar la bolsa de oro. Con ella, pudieron comprar más cuero y herramientas, y su negocio prosperó de inmediato. Cada noche, los elfos regresaban para que Martín les hiciera nuevos zapatos. Martín, siempre trabajador y bondadoso, nunca reveló su secreto a nadie. Un día, un rico comerciante llegó al pueblo buscando un par de zapatos especiales para una ocasión importante. Martín, con la ayuda de los elfos, creó los zapatos más hermosos y cómodos que el comerciante jamás había visto. El comerciante, encantado con los zapatos, pagó una gran cantidad de dinero a Martín. Con esa fortuna, el zapatero y su esposa pudieron comprar una casa más grande y vivir sin preocupaciones. Martín y Marta nunca olvidaron la ayuda de los elfos y siempre compartieron su riqueza con los más necesitados del pueblo. La historia del zapatero y los elfos nos enseña que el trabajo duro, la honradez y la bondad siempre son recompensados. También nos recuerda que la magia puede estar presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más inesperados.
La historia del zapatero nos inspira a ser generosos y a ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. Es importante ser agradecidos por las cosas buenas que nos pasan en la vida y reconocer la ayuda que recibimos de los demás. La historia del zapatero y los elfos nos enseña que la verdadera riqueza reside en la bondad del corazón y en la satisfacción de ayudar a los demás. Es importante ser honestos y mantener la palabra dada, ya que esto nos permitirá ganarnos la confianza y el respeto de los demás. La historia del zapatero nos inspira a creer en la magia y en el poder de los sueños, ya que incluso los más pequeños pueden hacerse realidad si trabajamos duro y con un corazón bondadoso. Es importante ser perseverantes y no rendirse ante los obstáculos, ya que el éxito siempre llega a aquellos que no se dan por vencidos. La historia del zapatero y los elfos nos enseña que la generosidad y la bondad contagian y que al ayudar a los demás, también nos beneficiamos nosotros mismos. Es importante compartir nuestra fortuna con los que menos tienen y contribuir a crear un mundo más justo y equitativo. La historia del zapatero nos inspira a ser humildes y a no olvidar nuestras raíces, incluso cuando alcanzamos el éxito. Y así, mis queridos nietos, aprendemos que el trabajo duro, la honradez, la bondad y la generosidad son las claves para alcanzar la felicidad y vivir una vida plena y significativa. Recuerden siempre que la verdadera magia reside en el interior de cada uno de nosotros y que con un corazón puro, manos trabajadoras y un espíritu generoso, podemos crear nuestro propio cuento de hadas y transformar nuestros sueños en realidad. El traje nuevo del emperador. En un lejano reino vivía un emperador vanidoso y obsesionado con su apariencia, que se preocupaba más por su ropaje que por el bienestar de su pueblo. Un día, llegaron dos estafadores al reino, fingiendo ser tejedores mágicos que podían crear la tela más fina y hermosa que jamás se haya visto. Prometieron al emperador confeccionarle un traje invisible, exclusivo para los ojos de los inteligentes y honestos. El emperador, encantado con la idea de poseer un traje tan especial, les dio todo lo que necesitaban para comenzar su trabajo, sin sospechar que era una gran mentira. Los estafadores, sin tela ni telares, fingían trabajar día y noche, haciendo gestos y movimientos como si estuvieran tejiendo algo invisible. El emperador, ansioso por ver su nuevo traje, visitaba el taller a menudo, fingiendo ver la tela mágica que ellos describían. Finalmente, el día del gran desfile llegó. Los estafadores le entregaron al emperador un traje inexistente, diciéndole que debía desvestirse para ponérselo. El emperador, avergonzado de hacerlo desnudo, siguió adelante, creyendo que solo los tontos no podían ver la hermosa tela. El emperador salió en procesión, luciendo su nuevo traje invisible. La gente del pueblo, sorprendida y confundida, se preguntaba cómo era posible que el emperador no llevara nada puesto. Un niño pequeño, sin la influencia de la vanidad y la hipocresía, gritó en voz alta: «¡El emperador está desnudo!». La verdad resonó en el pueblo y todos comenzaron a reírse, burlándose de la vanidad del emperador. El emperador, al principio avergonzado y furioso, finalmente se dio cuenta de su error y comprendió la importancia de la honestidad y la humildad. A partir de ese día, el emperador cambió su actitud, gobernando con sabiduría y justicia, y preocupándose por el bienestar de su pueblo por encima de su propia apariencia. La historia del traje nuevo del emperador nos enseña que la vanidad y la arrogancia pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones equivocadas. También nos recuerda que la honestidad, incluso cuando es difícil de decir, siempre es el camino correcto. La valentía del niño pequeño nos inspira a decir la verdad, sin importar las consecuencias, y a no dejar que la presión social nos obligue a mentir o fingir algo que no somos. Es importante ser humildes y reconocer nuestros errores, ya que solo así podemos aprender y crecer como personas.
La historia del traje nuevo del emperador nos enseña que la verdadera riqueza reside en la bondad, la honestidad y la sabiduría, no en las posesiones materiales o la apariencia física. Es importante escuchar la opinión de los demás, especialmente de los niños, ya que ellos a menudo pueden ver la verdad con más claridad que los adultos. La historia del traje nuevo del emperador nos enseña que el poder del pueblo es fundamental para mantener a los gobernantes en el camino correcto y evitar que abusen de su autoridad. Es importante ser críticos con la información que recibimos y no creer todo lo que nos dicen, especialmente si suena demasiado bueno para ser verdad. La historia del traje nuevo del emperador nos enseña que la risa puede ser una herramienta poderosa para derribar la hipocresía y la vanidad y para promover la honestidad y la justicia. Y así, mis queridos nietos, aprendemos que la honestidad, la humildad, la valentía y la sabiduría son las claves para vivir una vida plena y significativa. Recuerden siempre que la verdadera belleza reside en el interior de cada uno de nosotros y que con un corazón puro y una mente abierta podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños más anhelados. La tortuga y la liebre. En un bosque frondoso y lleno de vida, habitaban una tortuga llamada Tomasa, conocida por su lentitud y perseverancia, y una liebre llamada Leopoldo, famoso por su velocidad y arrogancia. Un día, Leopoldo, presumiendo de su rapidez, retó a Tomasa a una carrera. Todos los animales del bosque se reunieron para presenciar el evento, algunos creyendo en la victoria de Leopoldo y otros apostando por la perseverancia de Tomasa. La carrera comenzó. Leopoldo, confiado en su velocidad, salió disparado como una flecha, dejando a Tomasa muy atrás. La tortuga, sin desanimarse, avanzaba paso a paso, con una determinación inquebrantable. Leopoldo, seguro de su victoria, decidió descansar bajo un árbol, creyendo que Tomasa nunca lo alcanzaría. Se quedó dormido, mientras que la tortuga, sin parar de avanzar, se acercaba cada vez más a la meta. Al despertar de su siesta, Leopoldo se encontró con Tomasa a punto de cruzar la línea de llegada. Sorprendido y avergonzado, corrió con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Tomasa había ganado la carrera. Los animales del bosque celebraron la victoria de Tomasa, aprendiendo una valiosa lección sobre la importancia de la perseverancia y la confianza en uno mismo. La historia de la tortuga y la liebre nos enseña que la velocidad no siempre es el factor determinante para el éxito. También nos recuerda que la perseverancia, la constancia y la disciplina son claves para alcanzar nuestras metas. La humildad de Tomasa y la confianza en sus capacidades nos inspiran a creer en nosotros mismos, sin importar nuestras limitaciones. Es importante no dejarse llevar por la arrogancia o la subestimación de los demás, ya que el éxito puede llegar de formas inesperadas. La historia de la tortuga y la liebre nos enseña que la paciencia y la estrategia pueden ser más efectivas que la impulsividad y la prisa. Es importante enfocarse en nuestros propios objetivos y no distraerse con las acciones o el comportamiento de los demás. La historia de la tortuga y la liebre nos inspira a trabajar duro y esforzarnos día a día, sin rendirnos ante los obstáculos. Es importante celebrar nuestros logros y los de los demás, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada éxito. La historia de la tortuga y la liebre nos enseña que la perseverancia y la confianza en uno mismo pueden llevarnos a superar cualquier desafío y alcanzar nuestros sueños más anhelados. Es importante no subestimar nuestras capacidades y creer en nuestro potencial para lograr grandes cosas. La historia de la tortuga y la liebre nos inspira a ser humildes y reconocer que todos tenemos fortalezas y debilidades. Es importante aprender de nuestros errores y utilizarlos como oportunidades para mejorar y crecer como personas. La historia de la tortuga y la liebre nos enseña que el éxito no se trata solo de llegar primero, sino de disfrutar el camino y aprender de cada paso que damos. Y así, mis queridos nietos, aprendemos que la perseverancia, la confianza en uno mismo, la humildad,
la disciplina y la capacidad de aprender de nuestros errores son las claves para alcanzar la felicidad y vivir una vida plena y significativa. Recuerden siempre que la verdadera victoria reside en superar nuestros propios límites y creer en nuestro potencial para lograr lo imposible. Heidi, un cuento infantil. En las verdes montañas de los Alpes suizos vivía una niña llamada Heidi, huérfana desde muy pequeña. Su tía Dete la había criado, pero al encontrar una buena oportunidad de trabajo en la ciudad, decidió llevar a Heidi a vivir con su abuelo, un hombre solitario y gruñón conocido como el Viejo de los Alpes. Al principio, Heidi se sintió asustada por la presencia de su abuelo y por la vida austera que llevaba en las montañas. Sin embargo, con su inocencia, alegría y bondad, Heidi logró conquistar el corazón de su abuelo, quien poco a poco se fue ablandando y mostrando su lado más amable. Juntos, Heidi y su abuelo disfrutaban de las maravillas de la naturaleza, explorando los prados floridos, escalando las montañas y observando las estrellas en el cielo nocturno. Heidi también conoció a Pedro, un niño pastor que se convirtió en su mejor amigo. En las montañas, Heidi encontró la libertad y la felicidad que tanto anhelaba. Corría por los prados, jugaba con las flores, cuidaba de las cabras con Pedro y disfrutaba de la simpleza de la vida en el campo. Sin embargo, la tranquilidad de su vida se vio interrumpida cuando su tía Dete regresó para llevarla a la ciudad y educarla en una prestigiosa escuela. Heidi, que no quería separarse de su abuelo y de las montañas, se entristeció profundamente. En la ciudad, Heidi vivió con la señorita Rottenmeier, una estricta institutriz que la obligaba a seguir reglas rígidas y a estudiar sin parar. Heidi se sentía infeliz y añoraba la libertad y la alegría de su vida en las montañas. Afortunadamente, Clara, una niña enferma que vivía en la misma casa, se convirtió en la mejor amiga de Heidi. Juntas, compartían momentos de alegría y complicidad, olvidando por un instante las reglas y restricciones que las rodeaban. Un día, el doctor Classen, un famoso médico que visitaba a Clara, conoció a Heidi y quedó impresionado por su vitalidad y su espíritu libre. Convencido de que la ciudad no era el mejor lugar para ella, el doctor Classen ayudó a Heidi a regresar a las montañas con su abuelo. De vuelta en su hogar, Heidi era más feliz que nunca. Su alegría y su vitalidad contagiaron a su abuelo, quien finalmente encontró la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba. Heidi y su abuelo vivieron felices por muchos años, disfrutando de la belleza de la naturaleza y del amor que los unía. El león, la bruja y el armario en un pequeño pueblo de Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, vivían 4 hermanos, Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensey. Huyendo de los bombardeos, fueron enviados a una antigua casa de campo a cargo del excéntrico profesor Kirke. Mientras exploraban la casa, Lucy descubrió un viejo armario que la transportó a un mundo mágico llamado Narnia, cubierto de nieve y sumido en un eterno invierno bajo el cruel reinado de la Bruja Blanca. Edmund, tentado por las promesas de la Bruja Blanca, la traicionó a sus hermanos y se unió a ella. Peter, Susan y Lucy, guiados por un fauno llamado Tumnus, se encontraron con el león Aslan, el verdadero rey de Narnia. Aslan, un ser noble y poderoso, les habló a los niños sobre una antigua profecía que anunciaba su llegada como libertadores de Narnia de la tiranía de la Bruja Blanca. Los hermanos Pevensey, junto a Aslan y un ejército de criaturas fantásticas, se enfrentaron a la Bruja Blanca en una épica batalla. Edmund, redimido de su traición, luchó con valentía junto a sus hermanos. Aslan, en un acto de sacrificio, se entregó a la Bruja Blanca para salvar a Edmund. Sin embargo, gracias a su astucia y amor, Aslan resucitó y derrotó a la Bruja Blanca para siempre, liberando a Narnia de su hechizo invernal. Peter,
Susan, Edmund y Lucy fueron coronados reyes y reinas de Narnia, gobernando con justicia y sabiduría durante muchos años. Narnia floreció bajo su reinado, convirtiéndose en un lugar de paz y prosperidad. Un día, mientras cazaban, los hermanos Pevensie encontraron un antiguo estanque mágico que los transportó de regreso a su mundo, convertidos nuevamente en niños. De vuelta en la casa del profesor Kirke, los hermanos Pevensie se preguntaron si su aventura en Narnia había sido real o solo un sueño. Sin embargo, cada uno de ellos guardaba un recuerdo especial que les confirmaba la magia que habían vivido. La historia del león, la bruja y el armario nos enseña que el bien siempre triunfa sobre el mal y que la valentía, la justicia y el amor son las claves para vencer cualquier oscuridad. También nos recuerda que el poder de la fe y la esperanza puede superar cualquier obstáculo, incluso los más difíciles. La historia de los hermanos Pevensie nos inspira a creer en la magia que existe en el mundo, incluso si no podemos verla con nuestros ojos. Es importante ser valientes y defender lo que creemos correcto, incluso cuando enfrentamos desafíos y peligros. La historia del león, la bruja y el armario nos enseña que el amor y la amistad son fuerzas poderosas que pueden unirnos y ayudarnos a superar cualquier dificultad. Es importante ser leales y honrar nuestras promesas, ya que esto nos permitirá ganarnos la confianza y el respeto de los demás. La historia de los hermanos Pevensie nos inspira a ser justos y compasivos con todos los seres vivos, sin importar su raza o condición. Es importante aprender de nuestros errores y buscar la redención, ya que nunca es tarde para cambiar y convertirse en una mejor persona. La historia del león, la bruja y el armario nos enseña que el sacrificio y la abnegación pueden llevarnos a lograr grandes cosas y ayudar a los demás. Es importante recordar que la verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales o el poder, sino en el amor, la amistad y la bondad. Y así, mis queridos nietos, aprendemos que el valor, la fe, la esperanza, el amor, la amistad y la bondad son las claves para alcanzar la felicidad y vivir una vida plena y significativa. Recuerden siempre que la magia reside en cada uno de nosotros y que con un corazón puro, una mente abierta y un espíritu valiente, podemos crear nuestro propio cuento de hadas y transformar nuestros sueños en realidad. Alicia en el País de las Maravillas, un cuento infantil. En un soleado día de verano, Alicia, una niña curiosa y soñadora, se encontraba aburrida en el jardín de su casa. De repente, un conejo blanco, vestido con chaleco y reloj de bolsillo, correteaba apresuradamente, murmurando para sí mismo sobre la importancia de no llegar tarde a una cita. Alicia, fascinada por la peculiar criatura, lo siguió sin pensarlo 2 veces por un agujero que conducía a un oscuro y misterioso túnel. A medida que descendía, una lluvia de objetos de todo tipo caía a su alrededor, algunos aumentando y otros disminuyendo de tamaño de forma caprichosa. Finalmente, con un golpe seco, Alicia aterrizó en un prado verde y exuberante, bajo un cielo azul brillante y un sol que parecía sonreírle. Este lugar mágico, conocido como el País de las Maravillas, estaba lleno de criaturas extrañas y maravillosas: un gato rizón con una sonrisa permanente, una oruga sabia que fumaba en pipa, un sombrerero loco que organizaba fiestas de té sin sentido, y una reina de corazones irascible que ordenaba decapitaciones sin motivo alguno. Alicia se vio envuelta en una serie de aventuras desconcertantes y desafiantes. Jugó al croquet con flamencos usando pelotas de erizo, asistió a un juicio absurdo donde se juzgaba a un naipe por robo de tartas y participó en una carrera sin fin organizada por la reina de corazones. En este mundo de fantasía, las reglas cambiaban de un momento a otro y las criaturas se comportaban de manera impredecible. Alicia se vio obligada a cuestionar su propia cordura y a adaptarse a las peculiaridades de este lugar mágico, donde nada era lo que parecía.
A lo largo de su viaje, Alicia enfrentó diversos peligros y desafíos. Escapó por poco de ser devorada por la Reina de Corazones, se vio envuelta en una batalla de palabras con la Reina Blanca y tuvo que usar su ingenio para resolver acertijos y escapar de situaciones absurdas. A pesar de los obstáculos, Alicia nunca perdió su espíritu aventurero ni su curiosidad. Aprendió a valorar la importancia de la imaginación, la creatividad y la capacidad de pensar de manera diferente. También aprendió a no juzgar a los demás por su apariencia o comportamiento, sino a verlos por lo que realmente son. Finalmente, después de una serie de aventuras emocionantes y desconcertantes, Alicia encontró el camino de regreso a casa. Emergió del agujero en el jardín de su casa, sintiéndose confundida pero transformada por su experiencia en el País de las Maravillas. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas le enseñaron valiosas lecciones sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. La convirtieron en una niña más valiente, ingeniosa y abierta a las posibilidades infinitas que ofrece la vida. El mago de Oz. En las llanuras polvorientas de Kansas vivía una niña llamada Dorothy, que anhelaba escapar de la monotonía de su vida en la granja. Un día, un terrible tornado la arrastró a una tierra lejana y desconocida, el mágico país de Oz. En este mundo de colores vibrantes y criaturas fantásticas, Dorothy se encontró con 3 nuevos amigos: el espantapájaros que buscaba un cerebro, el hombre de hojalata que anhelaba un corazón y el león cobarde que deseaba tener valentía. Juntos, emprendieron un viaje por el camino de ladrillos amarillos hacia la ciudad Esmeralda, donde se decía que un poderoso mago podía concederles sus más anhelados deseos. En su camino, se enfrentaron a diversos obstáculos y peligros. Escaparon de los feroces monos voladores, cruzaron el bosque oscuro y evitaron caer en las trampas del malvado brujo de Occidente, quien deseaba apoderarse de los zapatos mágicos de rubí que Dorothy llevaba puestos desde su llegada a Oz. Finalmente, llegaron a la ciudad de Esmeralda, donde se encontraron con el gran mago, quien al principio les puso pruebas para demostrar que realmente merecían sus deseos. El espantapájaros demostró su inteligencia al resolver acertijos. El hombre de hojalata mostró su compasión al ayudar a un animal herido, y el león cobarde enfrentó sus miedos al rescatar a una niña de un árbol. El mago, sorprendido por la determinación y el valor de sus nuevos amigos, les reveló que sus deseos ya estaban dentro de ellos mismos. El espantapájaros poseía un gran ingenio, el hombre de hojalata tenía un corazón bondadoso, y el león cobarde era valiente en el fondo. Dorothy, ansiosa por regresar a casa, recibió un beso mágico de la bruja buena del norte, que le indicaba que podía hacer clic 3 veces en sus zapatos de rubí y volver a Kansas. Con un emotivo adiós a sus amigos, Dorothy regresó a su hogar, donde comprendió que la verdadera magia no estaba en Oz, sino en ella misma y en el amor de su familia. La aventura en el país de Oz transformó a Dorothy para siempre. Aprendió a valorar la importancia de la amistad, la perseverancia y el poder de creer en uno mismo. Su viaje le enseñó que la magia existe en todas partes, incluso en los lugares más inesperados. Greg Heffley y su diario. Una aventura cómica en la vida de un adolescente. En la tranquila ciudad de Plainview, vivía un chico llamado Greg Heffley. Greg no era un niño cualquiera. Era un maestro del sarcasmo, un experto en evitar las responsabilidades y un amante de los videojuegos y la comida chatarra. Su vida, como la de cualquier adolescente, estaba llena de altibajos, momentos divertidos y situaciones embarazosas que plasmaba en su fiel diario, donde relataba sus aventuras con humor y perspicacia. Un día, Greg se vio envuelto en una serie de eventos catastróficos
que lo llevaron a cuestionar su lugar en el mundo. Su hermano mayor, Roderick, un adolescente sarcástico y bromista, constantemente lo molestaba y lo involucraba en sus planes descabellados. En la escuela, Greg tenía que lidiar con las burlas de sus compañeros, las estrictas reglas de la directora y la presión por encajar en el grupo popular. En medio de este caos, Greg encontró refugio en sus amigos Rowley Jefferson, un chico bondadoso pero un poco torpe, y Chirag Gupta, un niño indio obsesionado con las reglas y la higiene. Juntos, enfrentaban las dificultades de la adolescencia con humor y amistad, compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente. Las desventuras de Greg no se limitaban a la escuela o el hogar. Cada salida familiar, cada evento social y cada simple tarea se convertía en una odisea llena de situaciones incómodas y momentos hilarantes. Desde la vergüenza de una presentación oral hasta el desastre de una fiesta de cumpleaños, Greg narraba sus experiencias con una mezcla de humor negro, autoconciencia y una pizca de ternura. A lo largo de su diario, Greg reflexiona sobre la vida, la amistad, la familia y las dificultades de crecer. Aprende a valorar las pequeñas cosas, a ser más comprensivo con los demás y a aceptar que no siempre puede tener el control de todo. Su diario se convierte en un refugio donde puede ser él mismo, sin importar las opiniones de los demás. Fin. La casita en la pradera. Un cuento de familia, valentía y superación. En las vastas praderas del oeste americano, donde el cielo se fundía con la tierra y el viento susurraba historias de aventura, vivía la familia Ingalls. Charles, un hombre de carácter fuerte y corazón bondadoso, guiaba a su esposa, Caroline, y a sus 4 hijos, Laura, Mary, Carrie y Albert, en la búsqueda de un nuevo hogar y una vida mejor, provenientes de Kansas, donde la sequía había marchitado sus sueños de cosechas abundantes. Los Ingalls se embarcaron en un viaje lleno de incertidumbre hacia el territorio de Minnesota. A bordo de su carreta, cargada con sus pocas pertenencias y la esperanza de un futuro próspero, atravesaron ríos caudalosos, escalaron montañas imponentes y enfrentaron las inclemencias del clima. En su camino, encontraron refugio en Walnut Grove, un pequeño poblado donde la solidaridad y el compañerismo eran valores fundamentales. Allí conocieron a personajes entrañables como la señorita Wilder, maestra de la escuela, y el señor Hanson, dueño de la tienda general, quienes se convirtieron en amigos incondicionales y les brindaron apoyo en los momentos más difíciles. Charles, con su tenacidad y espíritu emprendedor, consiguió un trabajo en la carpintería del señor Hanson, mientras que Caroline, con su amabilidad y laboriosidad, se dedicaba a cuidar del hogar y de sus hijos. Laura, la mayor de las hermanas, era una niña curiosa e inquieta, siempre dispuesta a explorar el mundo que la rodeaba y a vivir nuevas experiencias. Mary, la segunda hija, era una niña dulce y sensible, con un gran amor por la música y la lectura. Carrie, la tercera hija, era una niña alegre y traviesa, siempre buscando la compañía de sus hermanos y amigos. Albert, el menor de la familia, era un niño travieso y juguetón, que llenaba de risas y travesuras el hogar de los Ingalls. La vida en Walnut Grove no era fácil. Las cosechas no siempre eran abundantes, los inviernos eran largos y crudos, y los animales salvajes representaban una amenaza constante. Sin embargo, los Ingalls enfrentaban cada desafío con valentía y optimismo, apoyándose mutuamente y encontrando la fuerza en el amor que los unía como familia. Un día, la familia recibió una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. El gobierno estaba ofreciendo tierras gratis a quienes se animaran a colonizar el oeste. Con corazones llenos de esperanza y sueños de un futuro próspero, los Ingalls decidieron embarcarse en una nueva aventura hacia las tierras indómitas de Kansas.
atravesando praderas interminables y enfrentando las inclemencias del clima, llegaron a su nuevo hogar, un pequeño pedazo de tierra en medio de la nada. Con sus propias manos y con la ayuda de sus vecinos, construyeron una pequeña casa de madera que se convirtió en su refugio y símbolo de su fortaleza. La vida en la pradera era dura y exigente. Cultivar la tierra, construir cercas, cazar animales para alimentarse y enfrentar las inclemencias del clima eran tareas que requerían esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, los Ingalls nunca se rindieron. Con trabajo duro, perseverancia y un profundo amor por la familia, convirtieron su pequeña casa en la pradera en un hogar lleno de amor, risas y esperanza. En su camino, conocieron a otras familias de colonos que enfrentaban los mismos desafíos y con quienes forjaron lazos de amistad y solidaridad. Compartieron comidas, ayudaron en las tareas del campo y celebraron juntos los pequeños triunfos de la vida cotidiana. A lo largo de su historia, los Ingalls vivieron momentos de alegría y tristeza, de triunfo y derrota. Enfrentaron incendios, sequías, tormentas y enfermedades. Sin embargo, nunca perdieron la esperanza ni el amor por la vida. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, la importancia de la familia y el poder de la comunidad para superar cualquier obstáculo. Fin. El niño que gritó lobo. Una historia sobre la importancia de la honestidad. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un joven pastor llamado Antón. Su trabajo era cuidar a las ovejas en las praderas, asegurándose de que estuvieran a salvo de los lobos. Antón, conocido por su carácter bromista, disfrutaba gastando bromas a los aldeanos. Un día, mientras cuidaba a sus ovejas, decidió poner a prueba su astucia y jugar una broma a todos. Corriendo hacia el pueblo, Antón gritó con todas sus fuerzas: ¡Lobo! ¡Lobo! Un lobo está atacando a las ovejas. Los aldeanos alarmados salieron corriendo de sus casas con herramientas y armas para defender a los animales. Al llegar a la pradera, los aldeanos no encontraron ningún lobo. Antón, entre risas, les confesó que todo había sido una broma. Los aldeanos, molestos por la falsa alarma, regresaron a sus hogares, sintiendo que su tiempo había sido desperdiciado. Días después, Antón decidió repetir la broma. Nuevamente, gritó: ¡Lobo! ¡Lobo! Un lobo está atacando a las ovejas. Los aldeanos, ya desconfiados, dudaron en acudir a su ayuda. Para su sorpresa, esta vez sí había un lobo real atacando a las ovejas. Antón, gritando desesperado por ayuda, fue ignorado por los aldeanos, quienes pensaron que se trataba de otra broma. El lobo, sin encontrar resistencia, logró dispersar a las ovejas y llevarse algunas de ellas. Antón, arrepentido por su mentira, se dio cuenta de la gravedad de su error. Desde ese día, Antón aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad. Prometió a los aldeanos que nunca volvería a mentir y que siempre sería sincero, incluso en las situaciones más difíciles. Los aldeanos, al ver el arrepentimiento de Antón, le dieron una segunda oportunidad. Antón, con su nueva actitud responsable, se convirtió en un pastor confiable y respetado por todos. La historia del niño que gritó lobo nos enseña que la confianza es un tesoro invaluable que se debe cuidar y cultivar con honestidad. También nos recuerda que las mentiras, por pequeñas que parezcan, pueden tener graves consecuencias. La valentía de Antón para admitir su error y pedir perdón nos inspira a ser honestos y a asumir la responsabilidad de nuestros actos. Es importante aprender de nuestros errores y no repetirlos en el futuro. La historia del niño que gritó lobo nos enseña que la comunicación honesta y transparente es fundamental para construir una comunidad fuerte y unida. Es importante ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones, ya que nuestras acciones pueden afectar a los demás.
La historia del niño que gritó lobo nos inspira a ser confiables y a ganar la confianza de los demás con nuestros actos y palabras honestas. Es importante ser empáticos y comprender las consecuencias de nuestras acciones antes de actuar. La historia del niño que gritó lobo nos enseña que la verdad, aunque a veces puede ser difícil de decir, siempre es el camino correcto. Es importante valorar la confianza que los demás depositan en nosotros y no traicionarla con mentiras o engaños. Y así, mis queridos nietos, aprendemos que la honestidad, la responsabilidad, la valentía para admitir errores y la empatía son las claves para vivir una vida plena y significativa. Recuerden siempre que la confianza es un puente que nos conecta con los demás y que solo con la honestidad podemos construir relaciones fuertes y duraderas. Ana de las Tejas Verdes. Un cuento infantil. En la apacible isla del Príncipe Eduardo, Canadá, vivía una jovencita llamada Anna Shirley, huérfana desde pequeña. Tras pasar años en orfanatos, Anna fue enviada por error a la granja de Green Gables, donde la esperaban los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, dos solteros de mediana edad que buscaban un niño para ayudarles con las tareas del hogar. Ana, con su cabello pelirrojo, su imaginación desbordante y su carácter impulsivo, era todo lo contrario a lo que los Cuthbert esperaban. Sin embargo, su entusiasmo, su bondad y su capacidad para ver la belleza en las cosas simples conquistaron poco a poco sus corazones. En Green Gables, Ana encontró un hogar lleno de amor y comprensión. Conoció a Diana Barry, una niña de su edad que se convirtió en su mejor amiga, y juntos exploraron los campos, bosques y playas de la isla, viviendo 1000 aventuras imaginarias. Ana también asistió a la escuela Avonlea, donde se enfrentó a las burlas de algunos compañeros por su peculiar personalidad y su origen humilde. Sin embargo, gracias a su inteligencia, su vivacidad y su capacidad para defender lo que creía correcto, Ana se ganó el respeto y la admiración de la mayoría. La vida en Green Gables no siempre fue fácil. Ana tuvo que lidiar con la tristeza de su pasado, la incomprensión de algunos adultos y las dificultades de la vida en el campo. Sin embargo, nunca perdió su optimismo ni su capacidad para encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Con el paso del tiempo, Ana se convirtió en una parte integral de la comunidad de Avonlea. Su espíritu contagioso, su bondad y su capacidad para ver lo mejor en las personas la convirtieron en una querida amiga y confidente para muchos. En Green Gables, Ana encontró una familia, un hogar y un lugar en el mundo. Aprendió a valorar la importancia de la amistad, la familia y la comunidad. También descubrió el poder de la imaginación, la creatividad y la capacidad de ver la belleza en las cosas simples de la vida.